siete. No planeen su futuro, pero empiecen a construir. Yo creo que esta es una de las entrevistas que todos los jóvenes, sin importar qué quieras estudiar o a qué quieras dedicarte, tenemos que ver para escuchar una postura que muy pocos hablan, escuchar una filosofía de vida y unas posturas e ideologías que considero súper importantes aprender cuanto antes. Entonces Pedro nos las muestra de una forma súper sencilla y cómo puedes aplicarlo desde ya a tu vida, además de hablarnos de un poquito de su profesión, del derecho. Si tú quieres estudiar algo de esto también te va a servir mucho. Y bueno, después de ver esta entrevista te darás cuenta en qué temas debes comenzar a educarte, por qué hacerlo y cómo girar en torno a tu vida, qué decisiones tomar. Muchas gracias por estar acá. En verdad, a ti te sigo hace muy poco tiempo, te conocí por TikTok y me encantó tu contenido, me encanta lo que compartes. Muchísimas gracias porque sé que esas ideas pueden cambiar vidas y lo ayudan a uno a cuestionarse ciertas cosas que le han dicho siempre. Entonces me encanta tu contenido y bueno, para las personas que no te conozcan, que no sepan de ti, ¿quién es Pedro? Cuéntanos. Bueno, Valentina, primero muchas gracias por la invitación. Curioso que me hayas conocido primero por TikTok, porque siempre he sido mucho más activo en Instagram. Entonces, por ahí podemos empezar a hablar más o menos de quién soy yo. Pues yo soy de acá de Medellín, soy estudiante de Derecho y desde hace ya un tiempo he venido como construyendo una marca personal pues, en redes sociales, sobre todo en Instagram, pues hablando de diferentes temas. Por ejemplo, he hablado de temas de economía, temas de política, temas de filosofía, como la perspectiva que yo tengo ante la vida. Me gusta hablar de emprendimiento y de alguna forma mi log, pues no mi lema, pues como lo que me ha guiado más o menos es promover la responsabilidad individual como una alternativa a la victimización. Creo que somos una generación donde nos han hablado mucho de derechos y muy poquito de deberes y muy poquito de responsabilidades. Eh, y pues tuve la oportunidad de vivir un tiempo en el exterior, estaba trabajando, pues estuve trabajando en Escocia, estaba cuidando gente con discapacidad cognitiva. Entonces estar trabajando en el exterior solo, sin papás, teniendo que manejar mi plata, mi tiempo y tener que, o sea, que todo literalmente dependa de mí, eso me empezó a mostrar como una perspectiva diferente. Además de que también conocí un par de autores que me planteaban unas cosas que de pronto mis profesores o algunos influencers acá en Colombia o youtubers nunca me habían planteado. Entonces, eso fue moldando un poco mi forma de pensar. Y, y eso soy yo, más o menos a eso me dedico. Y bueno, ¿tú cómo le explicarías a un niño lo que aprendiste con esos autores? ¿Qué era lo que te estaban enseñando? A un niño, lo que yo le diría, o sea, no es que haya alguien que merezca más respeto que otro o haya alguien que merezca más dignidad humana, no. Todo, o sea, tenemos temas de igualdad de dignidad humana, igualdad de respeto, pero la gente toma decisiones diferentes, conoce personas diferentes, tiene oportunidades diferentes, utiliza las oportunidades de forma diferente. Cuando tiene un problema, se enfrenta al problema de formas diferentes y todo eso que genera que haya resultados diferentes. Entonces al niño yo simplemente le explicaría, ve, mira, hay cosas que te dan miedo, hay cosas que te preocupan, hay cosas que querés lograr. ¿Y sabes qué es lo bacano? Vos puedes lograr esas cosas, vos puedes eliminar esos miedos, o por lo menos teniendo el miedo puedes enfrentarte a eso. Pero para que eso sea posible, tienes que comportarte de una forma en específico. O sea, cuando tengas un problema, lo primero que se te debería pasar por la cabeza es cómo puedo yo solucionar el problema y no cómo puede el otro solucionarme ese problema, sino cómo puedo yo. Cuando tengas un problema, es pensar como qué es lo que tengo que hacer para que las cosas estén mejor, cómo puedo organizar mi tiempo, cómo puedo organizar mis actividades para que yo pueda hacer lo que me gusta, para hacer lo que me divierte, para alcanzar los objetivos. Es decir, cuando tengas un problema, lo primero que se te pase por la cabeza es qué puedo hacer yo o qué no he hecho yo que me tiene en esa situación, que no he hecho yo que me tiene en ese problema. En vez de siempre estar tirándole, ay, es que mi papá y mi mamá, ay, es que el profesor, o ya más grande, ay, es que el gobierno. Los papás tienen responsabilidad, el profesor tiene responsabilidad, el gobierno tiene responsabilidad, pero creo que es un acto de irresponsabilidad que vos como persona le entregues la responsabilidad de tu vida a ellos. O sea, eh,
para el profesor eres un estudiante más, para el gobierno eres un número más, pero vos sos la persona más importante para ti mismo, entonces no dejes tu vida en manos de otra persona. Entonces, yo creo que lo que le diría al niño es, mira, la verdad es que vos puedes lograr cosas importantes, o sea, quieres ser un carpintero, puedes ser un excelente carpintero, quieres ser un empresario, puedes ser empresario, quieres ser algo importante, puedes ser algo importante, pero toca meter de tu parte, toca meter de tu parte y el resto de las personas no están acá para cumplir tus caprichos. O sea, de alguna forma como que el mundo no te debe nada más que respeto y ya. Pero sí, o sea, cuidado como con lo que te dicen los profesores, que muchas veces te hablan acerca de lo muy especial que eres, de los muchos derechos que tienes, pero poco te hablan de las responsabilidades que tienes. Que también le diría al niño, le diría lo siguiente, que eso es polémico. Eso me han puesto problema por eso, pero de verdad lo pienso. Muchas veces la gente dice como, yo soy perfecto como soy. Uy, yo nunca le diría eso a un niño. Yo nunca le diría, es que tú eres perfecto como eres. Yo nunca, yo siempre le diría es, tú no eres perfecto. Tú eres imperfecto. Yo no convencería a una persona de que es lo mejor que hay o está absolutamente bien, porque lo más probable es que no lo esté. Somos personas. ¿Y una persona cómo es? Es imperfecta, tiene problemas, se equivoca. Entonces yo nunca le diría a un niño como, ay, eres perfecto, ámate como eres. Tampoco diría eso. Más bien le diría, mira, tú puedes ser mucho mejor. Eres una gran persona y puedes ser mucho mejor. No no prefieras al tipo de persona que eres sobre el tipo de persona que podrías llegar a ser. Una cosa que decía una vez en un video, de los errores más grandes que una persona puede tener es preferir el tipo de persona que es al tipo de persona que podría llegar a ser. Y eso lo uno con una definición que una vez encontré de lo que es infierno. Infierno es que después de morirte te encuentres cara a cara con la persona que pudiste haber sido si hubieras hecho las cosas bien o si no hubieras tenido miedo. Entonces yo decía, no, yo un niño, o sea, yo a mis hijos les voy a decir, mira, tú eres muy importante, tú eres muy importante y como eres importante, no deberías quedarte como eres, deberías tratarte bien. ¿Y qué es tratarte bien? Deberías tener buenos hábitos, deberías tener buenos comportamientos, deberías entender que van a haber problemas, va a haber algún niño en el colegio que te va a hacer bullying, va a haber alguien en la universidad que quiera ganarte, va a haber alguien en el trabajo que te quiera hacer el feo y dañarte el trabajo, o sea, la gente mala existe, pero la forma de enfrentarse a esta gente mala no es como, ay, ojalá no haya gente mala, marchemos para que no haya gente mala, no, es que vos seas una persona competente para que el día que llegue ese problema sepas enfrentarte a él. Entonces yo por ahí, por lo menos eso lo diría a los niños. Sí, y fíjate que eso no es muy común, ¿no? Ese pensamiento, sobre todo acá en Colombia, como de fomentar la mejora continua y la responsabilidad individual, no es tampoco muy apoyado y como que no lo toman muy bien. ¿Por qué crees que es así? Digamos, ahí lo resumiría como porque crees que los millennials son socialistas. Esa frase la he escuchado mucho. No sé si tú dices que tiene algo que ver con eso. Bueno, yo lo primero es que diría que es que yo no creo que eso sea un tema de Colombia. Eso es un tema muy global. Como te decía, tuve la oportunidad de vivir en otro país en donde conocí gente pues, de diferentes partes del mundo y uno se da cuenta que realmente acá en Colombia muchas veces nos meten para muchos temas la misma información que le meten a ellos. O sea, para otros no, pero para muchos sí. También les hablan de que no, que ámate como eres, que así como eres perfecto. em, y también les meten ese romanticismo, alguna forma del socialismo, de no, que es que hay que darle a todos lo mismo, que es que hay que quitarle a unos para darle a otros, que cómo es posible que haya gente que tenga más que otras personas. Pero lo que no se dan cuenta es que precisamente el socialismo es lo que más daño le hace a los que menos tienen. O sea, yo, por ejemplo, una vez está leyendo la siguiente historia, o sea, yo no sé hasta qué punto esto se ha conocido, esto nunca lo vas a escuchar en una universidad de Colombia, nunca, nunca. O sea, tenlo por seguro, el que vaya a entrar a la universidad sepa que este tipo de información nunca la va a escuchar, pero es importante saberla. En la Unión Soviética, en la Unión de Repúblicas
socialistas soviéticas, en donde el gobierno era el Partido Comunista. Ocurrió una vez que en Ucrania em, había algo que se llamaba kulaks, con K, kulaks con K. Los kulaks con K eran campesinos muy disciplinados, eran campesinos muy productivos, eran campesinos que tenían una granja. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Era un país socialista, no se permitía que hubiera, como así que propiedad privada, como así que este es más productivo y está generando más, eso no se permitía. Entonces, desde el gobierno dieron la orden de coger a todos estos kulaks, a todos esos campesinos que eran altamente productivos y los enviaron a los gulags con G. A los kulaks los mandaron a los gulags. Los gulags, para que se hagan la idea, es así como decir un campo de concentración nazi, solo que en la Unión Soviética. O sea, era un lugar de trabajo forzado donde a la gente le pegaban, la alimentaban mal, estaba vigilado por militares, usted no podía escapar, allá envían a los opositores del régimen y etcétera. Y en este caso enviaron a estos kulaks. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Como enviaron a todos estos kulaks, ya no había campesinos que produjeran. Y la producción que habían tenido, eso ocurrió en los años 1932 y 1933. Tomaron la decisión de coger toda esa comida y exportarla al occidente europeo. O sea, la exportaron a Francia, a Inglaterra, bueno, a otras partes. Y lo que eso significó es que Ucrania se quedó sin comida. O sea, toda la comida que tenían se la habían llevado para el occidente europeo y ya no había campesinos para producir. Entonces, lo que pasó es que 6 millones de personas murieron de hambre. Ojo al dato, son 6 millones en cuestión de un año. Acá en Colombia nos impactamos cuando se muere, digamos, un guayú en La Guajira. Bueno, hágase la idea, 6 millones de personas. Es como si casi toda Antioquia se hubiera muerto. Entonces, cuando ocurrió esto, la solución del gobierno fue la siguiente. Envió a las tropas, a los soldados, a estos pueblos donde la gente estaba muriendo de hambre y les dio la orden de poner en las puertas y en las paredes un letrero que decía lo siguiente. Hey, acuérdense que comerse a sus propios hijos es un acto barbárico. Resulta que se registraron más de 3.000 actos de canibalismo. O sea, la gente, como ya no tenía que comer, se estaba comiendo a los que se habían muerto de hambre. Y entre esos terminaron comiéndose a sus hijos. Entonces la solución de esta gente fue, hey, acuérdense que comerse a sus hijos es un acto barbárico. Eso lo pueden comprobar, eso no me lo inventé, eso lo pueden encontrar en un documento que se llama Cannibalism in Mao's China and Stalin's Russia. Canibalismo en la China de Mao y en la Rusia de Stalin. Es un documento del 2007. Entonces, cuando uno empieza a entender estas historias, uno se da cuenta que eso de que el socialismo le da al que menos tiene, se preocupa por el pobre, eso es mentira. Los que más sufren son esos. Y la prueba perfecta es que los países que han implementado este modelo han terminado siendo más pobres. Ha habido más pobreza y la gente se muere de hambre. O sea, el socialismo fracasó con la mano de obra china, fracasó con el patriotismo soviético, fracasó con la disciplina y el orden alemán, fracasó con la inteligencia coreana, fracasó con el petróleo venezolano y fracasó con la posición geográfica privilegiada de Cuba. Fracasó con la rudeza y con el fuerte temperamento de los europeos del este. Donde fue implementado, fracasó. ¿A usted qué le hace pensar que eso funcionaría en Colombia? No sea tan inocente. Y eso no se lo van a decir en la universidad, no se lo van a decir en el colegio. Es más, le van a decir lo contrario, que el socialismo es amor, que se preocupa por los pobres. Es más, le van a decir que los socialistas se preocupan por minorías, aunque prácticamente todos los grandes líderes socialistas que hayan existido hayan sido racistas y homofóbicos. Entonces, yo creo que la razón por la cual, para responderte la pregunta puntualmente, la razón por la cual hoy los jóvenes escuchan mucho el mensaje del socialismo es porque no, o sea, o porque creen en el socialismo, es porque desconocen la historia y porque la información que reciben es absolutamente parcializada. No les muestran puntos de vista diferentes, no los inviten a pensar diferentes y están en un entorno en donde es difícil pensar diferente. Te voy a dar un ejemplo. Hoy vivimos en una caja de resonancia. ¿Cómo así que una caja de resonancia? Hoy no solo esta generación, sino todas las personas tienen una herramienta que antes no existía y es bloquear al otro. Hoy la mayoría de las comunicaciones ocurren por medio de redes sociales, por Instagram, por Facebook, WhatsApp, donde sea. Hoy existe una herramienta que hace 20, 30 años no existía y es que vos puedes bloquear a la otra persona y no tienes que dar explicaciones. Te bloquear y listo, ya no se preguntan por qué, no, te bloqueo y punto. Y así ya nunca ves lo que la otra persona está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a bloquear al que piensa diferente.
Dijo algo que no me gusta, te bloqueo. Dijiste algo que no me gusta, te dejo de seguir. Ay, no piensas como yo, te insulto y te dejo de seguir. Entonces, como ya no estamos siguiendo a las personas que piensan diferente, ¿qué es lo que hace el algoritmo de Instagram, de Facebook, de Twitter? Solo nos muestra personas que piensan como nosotros. Y al que piensa diferente lo bloqueamos. Entonces, estamos en una caja de resonancia, una caja de eco. Yo digo algo y se queda ahí, siempre se queda escuchando uno la misma información. Entonces, claro, cuando llega alguien y se las da muy que, ay, yo me preocupo por el pobre, soy socialista, y bloquea a todo el que piense diferente y me da información diferente, pues se va a quedar toda la vida pensando eso, aunque esté profundamente equivocado de que el socialismo se preocupe por los pobres. Yo creo que eso es de las cosas que pasan. Sí, total. Y por ejemplo, a diferencia como el socialismo y lo que nos comentas de lo que falló, ¿qué es lo que a ti te resuena o sientes que se debe defender tanto pues en el liberalismo como en el capitalismo? Y cuéntanos qué es eso, como para los jóvenes que no tengan idea. Ok, yo como tal no me he puesto a decir como, ah, hay que defender el liberalismo o hay que defender eso, pues como hay que defender una ideología. Yo, por lo menos en temas económicos, defiendo el libre mercado. ¿Qué es el libre mercado? Es el hecho de que vos como persona tengas propiedad privada. Es decir, que el celular que vos tienes sea tuyo y no te lo pueda quitar a alguien más solo porque se le dio la gana, sino que hay que tener que comprártelo o alguna cosa así. Tu celular es tuyo, tu casa es tuya, tu carro es tuyo, o sea, tienes propiedad privada y eso implica que la gente no puede llegar y quitártelo como se le dé la gana, ni otra persona ni el gobierno. Y que dentro de ese sistema en donde vos tenés propiedad privada, puedas disponer de esa propiedad privada en el sentido de que tengo 10 camisetas, son mías, las voy a vender. Entonces, si vendía cada camiseta 10.000 pesos, pues tengo 100.000 pesos y que esos 100.000 pesos sean míos. No que llegue alguien que nos quite, porque ¿quiénes eran las camisetas? Mías. ¿Y quién las vendió? Yo. Entonces, que así como pude disponer de esas camisetas, también puedo disponer de esta plata. Entonces, tengo esta plata y ¿qué uso con ella? Me compro mi comida, me compro mis alimentos, o pago algunos impuestos que tengo que pagar, o reinvierto en el negocio y lo vuelvo a crecer, o me compro algunas cosas que yo pueda tener. Entonces, de alguna forma, el libre mercado es esa facultad de que yo tengo de poder comercializar libremente con los demás, que yo pueda montar mi negocio, pueda montar mi empresa y que, digamos, no hay un gobierno enorme poniéndome una carga de impuestos gigantesca y prohibiéndome pues, comercializar y prohibir, o sea, que no, usted no puede asociarse con esa persona, no, usted si quiere hacer eso tiene que pagarnos el 70%. Según el Banco Mundial, el Banco Mundial tiene un estudio que se llama el estudio Doing Business. Ahí dicen que la carga tributaria total a las empresas es del 71%. O sea, Colombia es de los países en el mundo donde las empresas más impuestos tienen. Y a veces las personas es como, ay, ojalá fuéramos como Dinamarca. O ¿quieres ser como Dinamarca? Empiece por bajarle impuestos a las empresas. En Dinamarca la carga tributaria total a las empresas es del 28%. Y no es como que ellos tenían impuestos altos a las empresas, se volvieron ricos por eso y después se los bajaron. No, es que ellos le bajaron impuestos a las empresas y eso les fue una de las razones que les permitió volverse ricos. Entonces, de alguna forma yo digo, no, 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 no. A ver, el socialismo es tener una economía centralizada. O sea, es que el gobierno toma en gran medida muchas decisiones económicas, si no son todas. En el libre mercado somos nosotros las personas y yo francamente creo que es mucho más fácil que la economía se organice con las personas ahí afuera vendiendo, comprando, relacionándose y no, por ejemplo, una persona sentada en una oficina. Creo que es más fácil que tú y yo allá afuera podamos comercializar en vez de que una persona que no está allá afuera, que está metida en la oficina, que muchas veces es un político que nunca trabajó o que no conoce gran parte de Colombia o que posiblemente nunca ha tenido una empresa y nunca ha tenido que pagar nómina. Muchos de esos políticos simplemente se graduaron y se han dedicado toda la vida a ser políticos. Yo creo que es más fácil que tú y yo sepamos relacionarnos a que una persona de esas nos diga cómo tenemos que relacionarnos. Entonces, yo por un lado creo eso en aspectos económicos. Y ya en otros aspectos de pronto filosóficos, que acá sí podríamos buscar más tiempo, entonces lo voy a hacer rápido para de pronto no alargarnos mucho ahí. Yo, por ejemplo, creo que el individuo es importante. Yo creo que el individuo debe tener libertad, o sea, vos como persona deberías tener el derecho de creer en lo que quieras creer, opinar lo que quieras opinar, em, casarte con la persona que quieras casarte, trabajar en lo que te guste, construir el negocio que te guste, tener la religión que te guste, pero entendiendo algo, tú tienes libertad, pero esa libertad
no puede alejarse de la responsabilidad, porque muchas veces creemos que libertad es hacer lo que se nos dé la gana. Eso no es libertad, eso es libertinaje. La libertad sin responsabilidad es libertinaje, es caos. O sea, piensa en la persona de, puedo despertarme a la hora que se me dé la gana, entonces me despierto retarde, puedo comer lo que se me dé la gana, entonces como mal. No tengo novia, entonces puedo estar ahí de perro con un montón de mujeres. Y eso no es bueno, eso no es bueno. Yo no creo que sea bueno para la vida de las personas, sino que la libertad tiene que estar acompañada de responsabilidad. O sea, que yo pudiendo hacer las cosas mal, decido hacerlas bien. Entonces tengo libertad para decidir entre las cosas buenas. Entonces yo creo que la libertad tiene que ir con responsabilidad, son temas como individuales. Y hay muchas formas de meter esa responsabilidad, hay muchas perspectivas. Por ejemplo, la religión trata de hacer eso, la religión trata de decirte qué cree correcto y qué cree incorrecto. Ya vos verás si te gusta o no la religión, pero eso es uno de los objetivos de la religión. Eh, la filosofía a veces trata de hacer eso. Hay varios puntos de vista, pero libertad y responsabilidad son cosas que yo creo que tienen que ir siempre de la mano. Claro, hay una frase que yo he escuchado de eso, que es como el precio de la libertad es la responsabilidad. Y es así, como que vienen ahí juntas. Y bueno, yo quisiera preguntarte, Pedro, como, ¿qué relación ha tenido la carrera universitaria que estás cursando? Es derecho, ¿cierto? Con esas posturas y las ideologías que tienes. ¿Qué tanto crees que ha podido influir? Eh, Poco o nada. ¿Por qué? Porque la universidad, yo estudio en universidad privada, y antes de que digan que, ah, niño de papi y mami, yo estudio con 2 créditos universitarios, o sea, no crean que es como que en mi casa abunda la plata, porque es que muchas veces pasa que uno da estas opiniones y dicen, claro, usted piensa así como así porque es que usted es rico. No, no. Em, y no me estoy victimizando, porque otra cosa que yo detesto mucho es el tema de la victimización, simplemente les estoy diciendo un dato, les estoy dando un dato nada más. La universidad ha influido muy poco en eso. De hecho, en lo que me ha servido es en aprender a debatir con personas que piensen diferente, porque en la universidad abundan las personas que te dicen que eres una víctima, que exigas mil y un derechos, que el problema son los otros, que el problema es el capitalismo. Hoy usan expresiones como el neoliberalismo sin saber qué es neoliberalismo. O sea, no tienen ni idea qué es neoliberalismo, no saben qué significa y van a decir que en Colombia hay neoliberalismo, cosas así. Eh, entonces, derecho es una carrera de humanidades. En las humanidades es muy común encontrarse gente así, carreras como filosofía, sociología, ciencias políticas, ¿qué otra? Psicología, no sé si ya le dije, o sea, varias de estas carreras que son las humanidades, se presta mucho para eso, para dar muchas opiniones y no tener que citar. La otra vez escuchaba una expresión de Jordan Peterson, él es profesor, pues ha sido profesor universitario la mayoría de su vida y tiene una carrera clínica de 30 años en psicología, una carrera de psicología clínica de 30 años, perdón. Y él dice lo siguiente, y me da mucha risa, es cómico, pero en parte es cierto, y es que el documento de humanidades promedio tiene 0 citaciones. O sea, tiene 0 citas, 0 datos, 0 información. Sí, Y las citas que tiene simplemente es, mira lo que dijo tal persona, pero como tal no te dan temas científicos ni numéricos. Entonces, las humanidades se prestan para que te digan de todo y esté bien. Mientras opiniones. que, Sí. sí, opiniones, o sea, es para que las humanidades se prestan mucho para poner opiniones sobre información, opiniones sobre los datos, opiniones sobre la realidad. Y el abogado también tiende a hacer mucho así. Los abogados y los economistas chocan mucho porque el economista muchas veces es, hey, pero mire que tal fórmula, si usted hace eso, ocurre esto. Y el abogado dice, sí, pero es que mire que en la Constitución pusimos tal derecho. Entonces, no importa que eso lo diga la economía, tiene que ser así. Entonces, a veces eso genera muchos choques entre los abogados y los economistas, dentro de la parte de lo que se quiere lograr y la parte que se puede lograr. Y muchas veces, sí, dentro de mi carrera no ocurre pues como que se junte lo que se quiere lograr con lo que se puede lograr, sino únicamente lo que se quiere lograr. O sea, muchas veces vivir como dentro de objetivos, metas, pero muchas veces incumplibles. Y también he tenido un par de problemas con profesores. Eh, que una vez, por ejemplo, estaba en una clase de sociología jurídica. Es que, mira, o sea, como les dije, sociología es una de las cosas que se presta para eso. Sociología jurídica, y para la primera clase teníamos que ver 3 videos.
Uno de los videos era de cómo Disney oprime y excluye a las mujeres. La otra es cómo ser transexual es muy difícil y la otra era de una persona cantando una canción de 5 minutos de por qué ser gay, transexual, identificarse de muchas maneras está bien. Entonces yo me ponía a pensar como, ok, ¿qué tiene que ver esto con la materia? O sea, yo de verdad me parecía como un poco extraño que nos pusieran a ver esos 3 videos para la misma clase y que después de una clase entera hablándonos de eso, ahí sí para la segunda ya sí habláramos del tema de la clase. Entonces yo decía como, ¿esto qué tiene que ver? Entonces para la primera clase, la profesora estábamos hablando pues de ese tema, digamos, transexual y yo le decía, profe, ya que estamos en sociología jurídica, pues que estamos hablando en temas jurídicos, yo creo que algunas de las cosas que usted está diciendo pueden traer un problema muy grande para la ley y le pueden generar problemas incluso a esas personas transexuales, incluso a esas personas que dice defender. Entonces, armé un debate ahí grande, le expliqué como mis puntos de vista. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que le decía es, vea, una de las cosas, o sea, un hombre entonces ahora lo único que necesita para jubilarse más rápido, 5 años más rápido, simplemente decir, ah, pues que yo me siento mujer, jefe, me siento mujer, entonces ya me tengo que jubilar este año y no tengo que jubilarme en 5 años. Se jubila más rápido. O, por ejemplo, ahora lo único que tiene que hacer un pedófilo, un violador, para poder entrar a un baño de mujeres, es decir, es que yo me identifico como mujer. ¿Y qué le van a decir? No, 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 eso es mentira, usted no se identifica como mujer, usted solo viene a violar. ¿Y usted cómo sabe cómo me siento yo? ¿Usted cómo sabe cómo me siento yo? Es que usted no se ve como mujer y ahí entra el juego, ay, es que cómo se ve una mujer. Entonces, eso de permitir que todas las personas se identifiquen como se les dé la gana, ignorando, digamos, un poco la realidad, eso le hace mucho daño, sobre todo a los transexuales y a las mujeres, porque entonces ahora los transexuales, primero les cogen mucho menos respeto. Ya la gente los ve como, uff, qué estorbo esta gente que eso obviamente les hace daño a esas personas. A las mujeres les va a pasar eso, que ahora espacios que antes eran únicamente femeninos y que a las mujeres les gustaba que fueran femeninos porque se sentían más seguras, más tranquilas, acompañadas, ahora son espacios donde un hombre puede entrar y puede entrar sin dar mucha explicación, nada más con decir que se identifica como mujer y eso para algunas mujeres les traería bastantes problemas. Entonces yo le expliqué, o sea, era una explicación un poco más larga la que leía la profesora, cité un par de estudios psicológicos que han hecho en varias partes del mundo y al final la profesora no supo qué responderme, me dijo como, bueno, cambiemos de tema. Afortunadamente varios de mis compañeros salieron a defenderme, dijeron como, no, no, profe, hablemos de eso. Y empezaron a opinar también, y muchos, como te dije, a defenderme, muy poquitos fueron los que me criticaron. Entonces yo decía, wow, o sea, realmente hay muchas personas que piensan como yo, y, digamos, se oponen a esa retórica muy general, pero les da miedo hablar, les da miedo opinar. Entonces yo lo que encuentro hoy es que hoy estamos en un mundo donde pedimos mucha diversidad, queremos que haya diversidad de géneros, diversidad de razas, diversidad de religión, diversidad de sexualidad, diversidad de formas de vestir, queremos que haya mucha diversidad, pero excepto la más importante. Queremos todo el tipo de diversidad excepto una, la diversidad de pensamiento. Hoy detestamos que la gente piense diferente y vuelvo a lo que te decía ahorita, hoy bloqueamos al que piensa diferente, lo eliminamos, lo dejamos de seguir. Entonces, claro, queremos diversidad de todo menos la más importante y es de pensamiento. Y de alguna forma lo que yo invito a las personas a hacer es dejemos eso de lado, o sea, porque nosotros como personas tenemos que pensar y para poder pensar tenemos que escuchar a los demás. Pues que acaso usted es un ser iluminado supremamente superior que se le ocurre toda la verdad absoluta y no tiene que escuchar ningún otro punto de vista porque usted ya tiene la verdad revelada y no hay forma de desmentir lo que usted dice. ¿Acaso usted es eso? No, usted no lo es. Lo más probable es que vos y yo estemos equivocados en muchas cosas. Pero entonces por eso tenemos que hablar, para ver quién tiene la razón, para ver quién tiene mejores argumentos, porque lo que nosotros queremos hacer es encontrar soluciones, es encontrar soluciones a los problemas que tenemos, es lograr avanzar. Y para eso tenemos que encontrar la verdad, porque nosotros, o sea, nosotros no podemos trabajar con una mentira, tenemos que trabajar con la verdad. Y ya teniendo la verdad, buscar soluciones a la verdad, porque hay verdades que duelen, pero la verdad tiene que ser dicha. Entonces Jordan Peterson, que es una persona que admiro mucho, la que mencioné anteriormente, él dice lo siguiente, y es que si tienes miedo de hablar, ya perdiste. Sí, o sea, si tienes miedo de hablar, ya perdiste, apaga tus maletas, vete, o sea, porque ya te vendiste, o sea, y una de las cosas que ya me gusta decir en las páginas y le digo como estudiante es que si vos como estudiante tienes miedo a decir lo que verdaderamente piensas para que tus compañeros te quieran, o sea, para que seas aceptado o para que el profesor te ponga una mejor nota,
pues también perdiste porque eres una persona que vendió sus principios por aprobación. Y eso me parece lamentable. Y de alguna forma hoy vivimos en un mundo donde la aprobación es demasiado importante. Queremos caer bien, queremos ser incluidos, incluso si eso implica decir mentiras, incluso si eso implica no ser fieles a nosotros mismos, no mostrarnos como verdaderamente somos, no pensar libremente, sino pensar como piensa la mayoría, es decir, ser de alguna forma unas ovejitas que siguen a los demás. Sí. Y eso es muy triste. Entonces, usted quiere ser especial. Hoy los jóvenes quieren ser especiales. Hoy el joven quiere sobresalir. El joven quiere ser importante, quiere ser berraco, quiere ser empoderado. Si quiere ser empoderado, empiece por decir lo que usted verdaderamente piensa y no por lo que está de moda pensar. Sí, empecemos por ahí. Porque entonces, no estás, porque entonces si no lo haces, no estás siendo diferente de, pues, de ninguna manera. Entonces, quiere sobresalir, sobresale de esa manera, siendo una persona que cuando tenga un problema, piense cómo puedo solucionarlo y no a quién tengo que exigirle. Hay cosas que se tienen que exigir, de eso no hay duda. Pues, o sea, obviamente hay cosas que se tienen que exigir. Sí, pero antes de exigir, asegúrate que por lo menos no te podemos exigir a ti. O sea, porque a veces pasa que no hacemos nuestra parte y criticamos cuando el otro no hace la suya. No, primero haga usted su parte antes de ir a exigir a otra persona. Acuérdese que usted si va a hablar de derechos, tiene que hablar de deberes. Te explico rápido por qué. Para los que quieran estudiar derecho, primer semestre de derecho, principio muy básico, podemos quedarnos hablando largo. Tu derecho, tu derecho, Valentina, es mi deber. Y el derecho de Pedro es el deber de Valentina. Nosotros no podemos hablar de derechos sin hablar de deberes porque son correlativos, van de la mano. Siempre que hay un derecho se está creando automáticamente un deber de alguien más de respetar ese derecho. Entonces tenemos que hablar también de deberes y entiéndanse por deberes responsabilidades, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Entonces sí, en la universidad poco me han hablado de eso. No, buenísimo, me encanta. Y fíjate, ahorita que nombras como lo de estudiar derecho, ¿qué te hubiese gustado saber antes de estudiarlo? ¿Qué consejo le darías a los próximos a estudiarlo? Eh, ok, lo primero es esto. Sí es verdad que hay que leer mucho, eso es verdad. Y a veces ni siquiera es leer mucho porque sean muchas páginas, sino porque a veces la información que te están entregando es compleja. Entonces tú tienes que ser una persona que esté dispuesta a dedicar bastante tiempo. Yo, por ejemplo, me vi bastante afectado el último semestre por ese tema. El último semestre le dediqué bastante tiempo a mi universidad, a mi página en Instagram, al trabajo que hago con eso, las conferencias que hago fuera de eso. Le dediqué mucho tiempo y eso me representó que la nota se me vio afectada, me bajó mucho el promedio. Entonces hay que dedicarle tiempo, pero al mismo tiempo deberías hacer otras cosas. O sea, que tu vida no sea únicamente ser abogado. Eso es como el primer consejo. O sea, entiende que hay que dedicar tiempo. Tienes que estar dispuesto a dedicar tiempo. Tienes que estar dispuesto a trasnochar, a preguntar, a escuchar, a leer, a releer. Tienes que estar dispuesto a eso, a poner el trabajo en la mesa, o sea, a hacer las cosas. Em, pero también deberías hacer otras cosas, que tu vida no sea únicamente ser estudiante de derecho. Lo otro, no se crean genios por ser estudiantes de derecho. Eso se ve patético. Es un consejo pues como no tan profundo, pero yo tengo unos compañeros que desde primer semestre, o sea, yo me acuerdo de un compañero que siempre estábamos en clase, primer semestre, o sea, estamos arrancando, llevamos meses estudiando derecho y el tipo siempre llegaba y hacía preguntas así, profesor, eso que usted está comentando es acerca de lo que está escrito en la ley establecida en el documento, entonces hablaba así todo técnico, todo bonito, todo así bobo, y hacía una explicación como de 3 minutos y el profesor le decía, no, así no es. Entonces, daba mucha risa porque él siempre hacía una pregunta, se las daba que sabía mucho, que explicaba mucho, que era un genio, y siempre le decía, no, estás equivocado. Antes era muy gracioso, porque siempre sabíamos que después de que él hablara le iban a decir, no, así no es. Lo que quiere decir es que hay muchas personas que de alguna forma por estudiar derecho se creen genios, por Dios, o sea, el graduado de derecho, el que se gradúa de derecho todavía se siente tonto porque siente que no sabe nada. Y la mayoría de abogados dicen eso, que usted la mayoría de las cosas que aprende las aprende en la carrera, o sea, ejerciendo como tal y no tanto estudiándola. Entonces no se crean genios por estar ahí. ¿Qué otra cosa les recomendaría? Hay materias que son como son, es decir, por ejemplo, acá tengo el Código Civil, entonces yo tengo una materia, digamos, que se llama Fundamentos del Derecho Privado, primer semestre.
Entonces, dentro de esa materia es muy lo que es, o sea, es lo que dice la información y de ahí no te sales. Pero hay otras materias que te permiten, hay muchos huecos, puedes ser mucho más flexible, que normalmente son las carreras, las materias de derecho público. Hay unas que tienen mucho espacio para hablar, para dialogar. Dentro de esas materias vas a encontrarte muchos de esos profesores que mencioné anteriormente, que son los que quieren meterte mucha opinión y dejan de lado como los datos y la realidad y las matemáticas de los números. Eh, Deberías llegar preparado para debatir con ellos. Mi consejo. Y hazlo desde el respeto. Simplemente decir, profe, ¿sabe qué? Eso que usted está diciendo, yo no estoy de acuerdo por esto, esto y lo otro. ¿Qué piensa usted? Y dialogan sin ningún problema. El espacio de la universidad es para eso, para que usted vaya a hablar. Entonces, si usted va a estudiar derecho y va a estudiar cualquier otra carrera, o sea, usted va a estudiar una carrera, entienda que la universidad es un espacio para mí. Lo más rescatable que yo encontré en la universidad, primero, es que usted conoce gente. Y segundo, que usted conoce gente de diferentes perspectivas, es decir, que vienen desde diferentes familias, que vienen de diferentes ciudades en algunas veces, que tienen diferentes gustos. Eh, Aproveche eso, enriquezcase, aprenda, converse con las personas, haga amigos, o sea, de forma que usted se enriquezca en contactos, que usted se enriquezca en información, en escuchar las historias de esas personas, porque eso te puede servir para empezar a decir como, ¿sabes qué? Este tipo de cosas me parecen bien, este tipo de cosas me parecen mal, este tipo de personas me caen bien y con ellos se puede trabajar y se puede hacer cosas interesantes, con estos de pronto no, aprovechen bastante eso. Eh, y otra cosa que yo le diría a todos los universitarios es entiendan que su educación no se puede limitar a la universidad. No. O sea, ustedes no pueden dejar o sea, que toda la información que les entre a ustedes en la casa tiene que ser por lo que les diga un profesor. No, o sea, ustedes deberían tener en su escritorio un libro, pues un libro diferente, que nada que tenga que ver con su carrera. O sea, la herencia del cristianismo, ¿qué tiene que ver con derecho? Bueno, tiene que ver mucho, pero no es algo tan directamente asociado. Pero lo que quiere decir es, edúquense de otros temas, busquen cursos en internet, métanse a YouTube, aprendan diferentes cosas, aprendan otro idioma, abran libros diferentes que no tengan que ver con su tema, escuchen a personas que tengan diferentes puntos de vista, aprendan sobre finanzas, por favor, aprendan de economía, aprendan un nuevo idioma, aprendan a comunicar. Para mí esa es la mejor herramienta que uno puede aprender. Entonces, consejo para los estudiantes de Derecho y de todas las carreras, aprendan a comunicar, la mejor herramienta que usted puede aprender. Le pongo la firma, o sea, de verdad, y lo digo a ojos cerrados. El día que usted aprenda a comunicar, para usted va a ser mucho más fácil lograr cosas. ¿Cómo así? Para usted va a ser mucho más fácil organizar a las personas para alcanzar un objetivo en específico. Va a ser mucho más fácil para usted convencer a las personas. Y no significa convencer de llevarlos a hacer cosas negativas, así es ciegos, como, ay, me convenció y estoy ciego y voy a hago bobadas. No, es convencer a las personas para que hagan las cosas bien. Es convencer a las personas para que se coordinen para alcanzar metas. Cuando usted sabe comunicar, le va a ser mucho más fácil a usted solucionar problemas. Le va a ser mucho más fácil para usted conseguir nuevas amistades y mejores. Porque si aprendes a comunicar, lo más probable es que también sepas decir mejor las cosas y seas más sincero. Espero que sí. Entonces, cuando sabes decir bien las cosas y eres más sincero en la amistad, las cosas ya están puestas en la mesa, ya sabemos cómo es la vuelta, entonces ya sabemos cómo tratarlos y cómo hay que hacer las cosas. Lo mismo si tienes una relación, una pareja. Entonces, aprendan a comunicar. Consejo para estudiantes de derechos y para todos. Aprendan a comunicar, que eso facilita mucho los temas. Aprendan a escribir, aprendan a hablar. Eso es una muy buena forma de aprender a comunicar. Aprendan a escribir, o sea, articular palabras y que la idea se entienda y que sea clara y que el mensaje no sea complejo. Y si es complejo, se puede decir de forma sencilla. Y si saben hablar, sepan manejar los tonos, hablar más pasito, hablar más duro, aprendan a hablar en público. Todo eso es una ventaja enorme. Warren Buffett, un gran inversionista, habla mucho de que si usted ya sabe comunicar, usted es 50% más valioso para una empresa que otra persona que tenga los mismos conocimientos, pero no sepa comunicar. O sea, comunicar es una herramienta brutal que les va a servir toda la vida. Aprendan a hacer eso. Súper. ¿Y tú crees que eso o sea, estoy segura que muchos jóvenes van a decir, ah, bueno, entonces estudio comunicación social? ¿Qué No, opinas no. de eso? No, no, o sea, usted quiere estudiar comunicación social, hágale, porque yo sé que en comunicación social les enseñan un poco a utilizar las redes, les enseñan a utilizar a veces incluso páginas web. Bueno, no conozco mucho de comunicación social, pero yo sé que esas cosas también se las meten. Pero en todo caso, ¿qué es lo que yo les iba a decir? Usted puede aprender a comunicar en cualquier carrera. Y es que en De cualquier acuerdo. carrera usted tiene que aprender a comunicar. O sea, Sí. es que
O sea, o sea, para yo saber de plata, tengo que estudiar finanzas. No, usted, todo el mundo debería aprender a manejar así sea un poquito la plata, tener algunos principios básicos de cómo manejar el dinero, unos principios básicos de cómo comunicar. Y muchas veces eso no se aprende en comunicación social, se aprende en otros temas. Por ejemplo, usted estudia ciencias políticas y le gusta la ONU, por ejemplo, los modelos de la ONU, ahí usted puede aprender a comunicar fácilmente. Usted está estudiando filosofía y lo envían a estos cosas de filosofía y puede aprender a comunicar. Usted está estudiando negocios internacionales, administración de empresa. Usted tiene que saber comunicar porque usted tiene que saber vender no solo productos, sino vender ideas, demostrar por qué su empresa es mejor que otras, demostrar por qué lo que usted está, la idea que usted tiene, lo que se debería hacer dentro de la empresa es mejor que otra idea que se tiene. Usted tiene que aprender a comunicar y para mí no es discutible eso, porque creo que es que ayuda mucho. Por ejemplo, volviendo al tema de comunicación social, hay muchas cosas que tienen que ver con comunicación social que usted puede aprender en Internet. Obviamente, cuando usted va a la universidad, a usted le enseñan un proceso, usted escucha directamente de personas, usted tal vez lo aprieten un poquito más sobre cosas que se tienen que hacer, pero afortunadamente hoy tenemos la oportunidad de acceder a mucha información desde Internet, literalmente buscando cómo se hace tal cosa, o sea, cómo se hace una página web, cómo se hace una publicación en Instagram, cómo logro vender mis productos en línea, cómo logro comenzar una empresa desde cero. Ese tipo de cosas están ahí porque hay gente que ya lo ha hecho y va y te comparte esa información. Y recordemos que muchas veces la universidad está llena de muchos profesores que son gente altamente preparada, pero posiblemente nunca han ejercido lo que te estén enseñando. O sea, en administración de empresas, a veces tenés gente que te enseña a administrar una empresa aunque nunca hayan administrado una empresa. Sí. Ahora, muchas veces te enseñan de temas que son importantes, que es importante saberlo. O sea, tampoco quiero desmeritar su trabajo, pero creo que es importante que también haya un tema de coherencia y escuches a personas que hayan hecho lo que vos quieres hacer. Y para eso está hoy el Internet. Pero no todos tienen Internet, eso es verdad. 30 millones de colombianos tienen Internet, o sea, 20 millones no lo tienen. Pero si usted está entre los 30 millones, que es lo más probable porque usted está viendo este video, aprovéchelo. Aprovéchelo porque así de esa manera usted puede ayudarse a usted mismo, ayudar a su familia, ayudar a otras personas y eventualmente podrás incluso ayudar a esas personas que no tienen. Entonces, que la falta de recursos no sea una excusa porque, primero, aunque no tengas muchos recursos, el Internet ya es un recurso enorme. Con eso ya puedes aprender muchísimo. Ya es una ventaja gigantesca y no se debe menospreciar. Ahí usted puede aprender un nuevo idioma y un nuevo idioma usted le ayuda a conseguir trabajo más fácil. ¿Quiere conseguir trabajo? Puede empezar por ahí. Eh, pero además de eso hay que tomar en cuenta que nunca en la historia de la humanidad han existido condiciones óptimas. Eso lo decía C.S. Lewis y también se lo escuché a Douglas Murray, un comentarista británico. Él decía eso, que nunca en la historia han existido condiciones óptimas para hacer las cosas. Nunca, o sea, nunca hemos tenido todo fácil, ni todo a la mano, ni todo sencillo, ni nunca hemos tenido las mismas oportunidades, ni las mejores oportunidades, pero aún así las cosas se han hecho. ¿Por qué? Porque si el humano se hubiera quedado esperando a que las condiciones fueran óptimas, nada nunca hubiera llegado a ocurrir. O sea, si nosotros nos hubiéramos quedado esperando como no, voy a esperar a que todo el mundo tenga educación o que todo el mundo tenga la mejor educación universitaria para ahí sí encontrar un trabajo, nadie nunca hubiera encontrado un trabajo porque se hubieran quedado esperando. O sea, primero hubo trabajos y después hubo universidad. No es como que la gente, o sea, primero hubo universidad y después existió la ganadería. No, primero hubo ganadería y después hubo universidad. Y la gente arrancó con esos trabajos chiquitos, fue construyendo de a poquito. O sea, la gente vivía muy mal y nosotros hoy vivimos mucho mejor de lo que la gente vivía antes. Hay que ser agradecidos con eso. Hoy, incluso si yo puedo ser una persona que viene de un estrato económico bajo, ya tengo más acceso y más oportunidades de las que tenían las personas antes. Les voy a poner un ejemplo, dato real. Hoy, una persona promedio en Colombia tiene más acceso a frutas frescas de las que tenía el último rey de Francia que hubo, que creo que es Felipe o Luis, se me olvida el nombre, pero es uno de esos dos. Luis XVI creo que es. Puede que me equivoque con el nombre, pero es eso. O sea, hoy tenemos más acceso a frutas, por ejemplo, las que tenía un rey que vivía en un palacio y ponía a todo un país a pagar impuestos para el vivir. Entonces, reconozcamos eso. Hoy vivimos muchísimo mejor y tal vez haya cosas que nos molesten, cosas que no estén bien, cosas que nos falten, pero y entonces vamos a quedarnos esperando a que mágicamente funcionen. Sí. Toca trabajar con lo que tenemos. Así nos parezca difícil, nos parezca triste, porque entonces, si no, ¿cuál es nos parezca complicado, porque entonces, si no, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es?
Que alguien más sea el que trabaje. No, eso me parece egoísta. Que yo espere a que sea el otro el que haga. Sí, y la redistribución de riqueza también dicen. Ah, o el tema de bueno, a ver, alguna vez escuchaba a Thomas Sowell, un economista estadounidense, en donde él decía que, ¿cómo es que es la frase? Estoy tratando de parafrasear. Él dice que él nunca entendió por qué es egoísta querer quedarse con la plata que uno ganó, pero no es egoísta querer quedarse con la plata que el otro ganó. ¿Sí me hago entender? Como, ¿por qué es egoísta que yo gane una plata y quiero quedarme con ella? ¿Cómo así? O sea, es egoísta querer quedarme con la plata que gané, pero no es egoísta querer quitarle a uno para darle a otro. O sea, querer quitarle la plata a otro, eso no es egoísta. Entonces, eso como por un lado. Por el otro, eso no es una forma de solucionar la pobreza. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ningún país, ninguno, ha salido de pobre quitándole a unos, dándole a otro. No existe. Trata de mencionarme uno. Y posiblemente si usted me menciona uno o dos, tengo todos los argumentos para decirle por qué no es un país que salió de la pobreza así. Les voy a poner un caso de Suecia. Estamos hablando de Suecia, que es un país muy desarrollado, una cultura muy fuerte, una cultura muy decente, en donde intentaron hacer eso. No les funcionó. Entonces, o sea, a veces la gente es como, no, eso funcionaría en Colombia si la gente fuera más solidaria y si el gobierno fuera mejor y si el Estado hiciera esto o aquello. No. Es que también lo hicieron en Suecia, que es un país supremamente decente y tampoco les funcionó. ¿Qué pasó? Suecia era un país eh, en donde la economía era bien, la economía no era mala, pero era un país desarrollado, tampoco en ese momento era el más rico ni nada, pero era un país bien. Y en algún momento dijeron como, hey, ¿qué tal si empezamos a ponerle más impuestos a los ricos y más impuestos a las empresas para poderle darle más cosas a los pobres o a la a la clase media, a los pobres? Empezaron a hacer eso. Pasó el tiempo y ¿saben qué empezó a pasar? Las empresas empezaron a ir del país, la pobreza empezó a crecer, el desempleo empezó a crecer. Y después, más o menos, no sé si fue en los 80 o en los 90, llegó un gobierno que hizo lo contrario. Le bajó impuestos a los ricos, le bajó impuestos a las empresas, le bajó impuestos a la clase media, creo que también. Y ahí fue cuando Suecia se desarrolló y ahí fue cuando Suecia empezó a aparecer como de los países con mejor índice de desarrollo humano en el mundo y más desarrollados. Y fue en esa época en la que nacieron empresas como Spotify, empresa sueca, Skype, que no sé si ustedes se acuerdan de Skype con lo que usábamos videollamadas, empresa sueca, H&M, marca de ropa, Volvo, marca de carros. ¿Qué otra me falta? Me falta una. ¿Cuál es que es? Bueno, de pronto me está faltando otra, además que ahora me acuerdo, pero esas son empresas suecas y fue en ese proceso que aparecieron esas empresas. Y hoy Suecia es un país que vive muy bien y de hecho Suecia tiene menos impuestos a las empresas de los que tenemos acá en Colombia. Si usted le pone impuestos altos a las empresas, pues las empresas les va a ser mucho más difícil contratar gente. Y si les es mucho más difícil contratar personas, pues va a haber más desempleo. Y también si usted le pone impuestos altos, tal vez les toque aumentar el precio de sus productos y eso significa que ahora tenemos personas desempleadas que les toca pagar productos más costosos. Entonces, no, yo creo que no es una buena idea subirle impuestos a las empresas. Las empresas son motor de desarrollo y lo que nosotros, no, lo que nosotros deberíamos hacer no es quitarle a unos para darle a otros, sino que aquellos que menos tienen, ¿cómo podemos hacer de que aquellos que menos tienen empiecen a generar también menos ingresos? Nos quejamos de la desigualdad. ¿Cómo es posible que unos tengan más que otros? Ok, en principio parece una preocupación válida porque a uno le molesta ver una persona que tenga poco y mientras que hay una persona que esté viviendo súper bien, ok, ok, pero yo creo que la desigualdad no es el problema. O sea, a vos lo que te está molestando no es que haya alguien que tenga poco y que alguien tenga, o sea, que haya alguien que tenga más que otro. Eso no es lo que realmente te preocupa. Lo que realmente te preocupa es que haya alguien que tenga muy poco. O sea, el problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza. Si nosotros logramos hacer que las personas aumenten mucho más su riqueza, los que están abajo logren crecer su riqueza, logren mejorar su calidad de vida, a la gente le va a importar muchísimo menos la desigualdad. O sea, piensa en el siguiente caso. Imagínate que estás caminando por Bogotá. ¿De dónde eres tú? Sí, de Bogotá. Listo, estás caminando por Bogotá y estás por alguna de las carreras, algunas carreteras, y en una de esas veces en un semáforo parquea un Audi.
O pon un carro mucho más grande, un Porsche, un Ferrari, si quieres poner algo así bien costoso, tin. Y al lado se parquea una Toyota. El Ferrari es infinitamente más costoso que la Toyota, pero tú ahí no te vas a quejar, como, ay, pobrecito, miren, uno tiene un Ferrari y el otro tiene apenas una Toyota. ¿Quién se va a quejar de eso si el de la Toyota también tiene un carrazo y tiene un buen carro? El problema es cuando hay alguien que, digamos, tiene la Toyota y el otro no tiene nada. Te repito, el problema no es la desigualdad, porque claramente en el caso de la Toyota y el Ferrari hay desigualdad. El problema es cuando la parte baja de la desigualdad tiene muy poco. O sea, el problema es la pobreza. Lo que nosotros tenemos que hacer es sacar a la gente de la pobreza. ¿Cómo se puede hacer eso? La fórmula probada, que es la fórmula favorita en los países más desarrollados del mundo, en los países, por ejemplo, de la OCDE, en los países Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Alemania, el Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, Suiza. Eh, todos estos países, ¿cuál ha sido su estrategia? Permitamos que las personas puedan crear empresa fácil, con impuestos bajitos, pocas regulaciones, que puedan generar un poco más de ingresos, incentivemos la cultura del ahorro, que esos ingresos que generen los ahorren para reinvertirlos en el negocio, que puedan contratar más personas y tal vez así la realidad de las personas empiecen a mejorar. Y así ha sido. No fue que el gobierno pone más impuestos a las empresas, obliga a subir muchísimo el salario mínimo y te pone un montón de restricciones y que después el gobierno es el que te va a dar cosas. Eso no ha funcionado. Si ese fuera el caso, Bolivia sería un país espectacular. Venezuela sería un país espectacular. Argentina sería un país espectacular. En la realidad que no. Argentina a mitad de siglo era de los países más ricos del mundo. Hoy es de los países más miserables del mundo. Entonces, y bueno, y Argentina termina en esas porque en 1949 hicieron un cambio constitucional en donde le pusieron al Estado, a Estado dame, Estado cuídame, Estado hace esto, Estado aquello, gobierno, 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 cayó el índice de desarrollo humano de Argentina desde que cambiaron la constitución. Antes no tenían eso. Antes era más lo que les estaba diciendo de Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, que es como creemos empresas, trabajemos, que la gente ahorre, dejémoslos tranquilos, no nos metamos mucho ahí, que esa vuelta puede funcionar y ha funcionado. Entonces, queremos, queremos que la gente de abajo, los que menos tienen, puedan subir y tengan más oportunidades. Creo que ese es el camino y ha sido probado en la historia, ha sido probado en la historia. Por eso vos no ves estadounidenses yendo a vivir a Bolivia, ves bolivianos yendo a vivir a Estados Unidos o Sí. ves venezolanos yéndose a vivir al Reino Unido, porque la gente persigue esas políticas, porque saben que son mejores, pero por alguna razón en Latinoamérica no queremos ponerlas, porque creemos que no, que acá no funciona. Básicamente puede funcionar en cualquier parte del mundo, menos en Latinoamérica. Sí, total. Y mira que el hecho de que como comuniques este tipo de ideas en tu marca personal y eso me parece excelente, que los jóvenes también sepan que hay algo y hay alternativas diferentes a las que siempre nos han dicho. Y bueno, con eso yo te quisiera preguntar, ¿cómo te gustaría ejercer la carrera que estás cursando? ¿Cómo que tienes pensado con la marca personal y con la universidad? Ok, ok. Yo no quiero ejercer como abogado. Quiero ser abogado, no quiero ejercer como abogado, no es lo mismo. O sea, quiero graduarme abogado, pero yo no me veo estando en una oficina bastantes horas, constantemente leyendo documentos, porque hay una cosa que la gente no ha considerado y es que el abogado tiene que estudiar todo el tiempo y no porque haya que estudiar todo el tiempo para ser mejor, sino porque todo el tiempo cambian las leyes. Sí. Estaba en primer semestre, estamos estudiando una ley y a la siguiente semana nos dijeron, hey muchachos, ya no vamos a estudiar esta ley, vamos a estudiar la nueva porque acá salió una ley que derogó esta, o sea, cambió la ley. Entonces hay que estudiar la nueva. Entonces todo eso que habíamos aprendido ya no era, entre comillas, tan importante. O sea, sí era importante porque de pronto algunas cosas se quedaban, pero en todo caso lo que quiere decir es que constantemente hay cambios y tengo que estar aprendiendo. Y a mí me gusta estar constantemente aprendiendo, constantemente estudiando, pero no me veo sentado en una oficina, no me veo sentado así que yendo a tribunales o entre muchos documentos, muchos papeles, haciendo demandas o haciendo documentos supremamente extensos con un lenguaje muy claro. No es el estudio de la vida que quiero para mí. Hay gente que eso le parece maravilloso y esa gente normalmente tienden a ser muy buenos abogados. Yo no disfruto eso y por eso creo que yo no sería tan buen abogado en ese sentido. Entonces, lo que yo uso mi carrera más que todo para construir como esa estructura mental que tiene el abogado de ser una persona que tiene que entender sobre muchos temas, tiene que entender sobre muchos aspectos, tiene que estudiar muchas cosas, tiene que leer mucho, tiene que abrir bastantes libros. Entonces, quiero esa estructura mental, pero me quiero dedicar sobre todo a eso que estoy haciendo, estudiando con esta marca personal. O sea, yo me veo como haciendo conferencias, dando entrevistas, subiendo contenido a redes sociales,
vendiendo productos en torno a esa marca personal. Obviamente de ahí, por ejemplo, a los que les gusta el tema de emprendimiento, acá les puedo dar algunas ideas. Creo la marca personal y en torno a esa marca personal vendo productos. Por ejemplo, yo no sé si ven ahí en la pantalla, miren que acá arribita hay como unas cajas. Esos son gorras que voy a arrancar a vender. Entonces, son gorras, ahí arranca a vender eso. En el futuro puedo vender cuadernos, puedo darle fuerza a las conferencias y cobrarlas, porque ya de un par de conferencias, entonces ya creo como ese historial para empezar a decir, mire que yo estoy dando varias conferencias, cobro y puedo sacar ahí un beneficio y después con esa plata reinvertirla en algo, en vez de gastar en ropa, en vez de gastar en una mejor loción, en vez de gastar en un mejor reloj o comprarme un supercarro, primero la ahorro, primero la utilizo para reinvertir en el negocio, para abrir otro negocio, empieza a generar más cosas. Eso es una perspectiva, por ejemplo, que aprendí mucho cuando visité los países escandinavos. En Escandinavia hacen mucho eso. En Escandinavia, y eso lo aprendí, por ejemplo, de este libro, en Escandinavia, dentro de su perspectiva, ellos son cristianos, pero no son católicos, son protestantes. Y aparentemente dentro de esa forma de ver el mundo, ellos tienen como una ética de austeridad en donde ellos les gusta el trabajo, les gusta generar ingresos, pero no les gusta ostentarlo, o sea, no les gusta como gané plata, me compro un reloj, no, gané plata, la reinvierto, gané plata, la gasto en cosas que me permitan generar más ingresos y en parte creo que por eso esos países tienden a ser tan emprendedores y generan tan buenos ingresos. Sí. Entonces, eso lo aprendí un poco allá y me gustó esa perspectiva de ver las cosas. Entonces, eso es lo que más o menos planeo hacer con la página, crecerla y que eso sea algo mucho más grande para mí. Eventualmente mi sueño es irme a vivir al campo, vivir alejado de todo el mundo, pues como con mi esposa, una cosa así, así tranquilito, o sea, yo me estoy haciendo eso, porque vivo siempre en ciudad y no sé, no soy tan de ciudad. No, pero qué chévere. O sea, tú sientes de por sí, ¿crees que la universidad sí te ha aportado como esa visión de lo que quieres conseguir? No, no la visión la cogí cuando estaba en Escocia, o sea, viviendo como Sí, estaba sí, sí. viviendo Pero te ha y aportado a conseguirla, como a poder llegar a eso que quieres conseguir. sí, no. O sea, sí en el sentido que creo que sería muy egoísta de mi parte decir que la universidad no me ha aportado nada porque sí me ha aportado y sí he aprendido cosas, sí me he rodeado de gente con la que he aprendido temas, sí he dominado algunos otros, sí he tenido que esforzarme sobre algunos temas a los que antes no había tenido que esforzarme, pero al mismo tiempo yo he sido muy de construirme, o sea, como por mi cuenta, o sea, aprender por mi cuenta. Yo soy muy de meterme a internet, e investigar mis cosas, aprender de economía por mi cuenta, que economía no tiene, pues, digamos, derecho no tiene tiene que ver con economía, no tanto. Escuchar a personas, digamos, que admiro y que han construido cosas importantes, leerme libros aparte. Entonces, en parte sí me he logrado construir mucho solo. Entonces, yo no diría que ha sido la universidad la que me ha permitido hacer eso, pero obviamente sí ha ayudado. Y también depende mucho qué quiere hacer la persona. O sea, no piensen que lo mío es una verdad absoluta. Si usted lo que quiere es ser un abogado exitoso y usted quiere ser como abogado, pues ¿qué tiene que hacer? Estudiar derecho y meterle, o sea, dar extra. O sea, que incluso en su tiempo libre usted esté aprendiendo cosas que les sirvan para ser abogado, quiere ser médico, quiere ser ingeniero, quiere... Hay ciertos temas en la universidad que usted, si quiere serlo, tiene que meterle duro a la universidad. Para lo que estoy haciendo pueda aprender de muchas otras cosas que no necesariamente son por la universidad. Sí, total. Y bueno, Pedro, ya como una última pregunta, ¿puedes relacionarlo a lo que hablamos durante toda la entrevista o puede ser algo más personal? Si tú tuvieras otra vez 17 años, ¿qué te hubiese gustado que te dijeran? ¿Qué te hubiese gustado escuchar? No planeé su futuro. Yo a mis 17 años tenía un cuadernito así, más o menos de este tamaño, en donde estaba escribiendo como yo literalmente, yo antes quería ser diseñador gráfico y escribí una página donde yo voy a ser diseñador gráfico, hasta edad voy a hacer esto, durante la universidad voy a ser entrenador físico y así gano platica, me voy a casar hasta edad. O sea, tenía todo súper planeado. Y entonces cuando uno se empieza a dar cuenta que los años pasan y que las cosas no son como uno las tenía planeadas, uno se estresa. Entonces no se pongan esa presión encima de querer planear el futuro. No lo planeen de que voy a hacer esto y me voy a dedicar a esto. Tienes 17 años. A sus 17 años vas a saber todo lo que hacer el resto de tu vida. A tus 17 años vas a tener los mismos gustos que vas a tener a tus 35. A tus 17 años vas a tener las mismas habilidades que vas a tener a tus 23 o a tus 40.
No, o sea, a los 17 años sabemos muy poco, a los 17 años posiblemente ni siquiera has pagado impuestos y ya sabes qué vas a hacer con tu futuro, ¿no? O sea, no planes tu futuro, no te pongas esa presión, pero, pero, no puedes ser un vago. O sea, no es como que no planeo mi futuro, entonces hago lo que se me da la gana y veo qué es lo que va ocurriendo. No, o sea, también tienes que tener un norte, pues. No planees tu futuro, pero más o menos direccionate en un estilo de vida, como por ejemplo, no sé qué quiero hacer todavía, no sé a qué me voy a dedicar, pero sé que en este momento me interesa tal tema, leo sobre tal tema. En este momento sé que es importante cuidar mi salud y mi físico. ¿Por qué? Porque eso me da disciplina, eso me da mayor seguridad personal y soy saludable y yo creo que todos queremos ser más saludables. Cuido mi salud y hago ejercicio. Eh, Me busco rodearme de buenas amistades. No significa que estoy planeando quiénes van a ser mis amigos el resto de la vida. No significa que estoy planeando con quién me voy a casar o quién va a ser mi novia el resto de la vida. No, pero por lo menos sí me asegure de que las personas con las que estoy rodeado sí son personas que valen la pena. Entonces, tengamos un norte bien orientado, buenos hábitos, buenas decisiones, hago las cosas bien desde ya, o sea, de verdad, parce, si usted desde ya se pone a hacer las cosas bien, como que, por ejemplo, empieza a aprender sobre algún tema y se vuelve experto, pues no experto, pero teso en algún tema, o sea, se construye una nueva habilidad desde ya. Uf, parce, el día que usted esté en la universidad, usted va a tener una ventaja enorme. O sea, empiecen a construir algo desde ya, construyan una nueva habilidad, aprender varios idiomas, por ejemplo, y a construirles en serio, o sea, sentarse todas las semanas voy a darle tin a estudiar, o, por ejemplo, arranca a construir emprendimientos desde ya. Eso es muy bueno, o sea, arranque vendiendo alguna cosa. O sea, empape ese emprendimiento. Quiero vender chicles en el colegio, arranque por ahí. Quiero vender camisetas, arranque por ahí. Quiero, sé un poquito de diseño, voy a arrancar a vender ya un poco de cosas de diseño. Empápese de eso. Puede que ese emprendimiento fracase, pierda la plata en un año. Puede que no le vaya bien. Uf, parce, pero el aprendizaje es enorme. Yo pasé por ahí. Yo vendí algunas cosas, trabajé en algunas cosas y eso me sirvió como para, o sea, yo todavía hoy mantengo cosas que me han servido mucho. Entonces, empiecen desde ya, a los 17, no planeen su futuro, pero empiecen a construir cosas. Si tú también quieres estudiar derecho como Pedro, pero sí te gustaría ejercer esa profesión, te presento aquí y mira esta entrevista que le hice a Cohecho. Él es incluso TikToker y es como youtuber y eso. Y él nos va a presentar otra perspectiva en torno al derecho y a la universidad. Entonces te puede ayudar mucho a tener otro punto de vista.